Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a un programa más aquí en Matices a través de cimagradio.org y me da muchísimo gusto saludar como cada semana a mis compañeras, las chicas Matices, Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Hola, chicas, auditorio, pues muy contenta de poder estar pues una vez más compartiendo esta programación con ustedes. Como siempre, el poder realizar este análisis feminista eh, pues siempre nos ayuda mucho más a comprender todos estos, toda esta violencia que se ejerce contra nosotras. Y pues obviamente el día de hoy traigo una, un feminicidio en grado de tentativa que pues bueno, dio un vuelco por ahí medio raro. Ya saben que las influencias, la corrupción y demás pueden hacer mucho en este país. Entonces, más adelante les voy a contar sobre el caso de Yeritza Bautista. Quédense. Hola chicas, me da mucho gusto poder saludarlas, estar una semana más y sobre todo traer información que es relevante. Hoy les voy a informar sobre el caso de María Felicia Jiménez, seguramente la han escuchado. Ella denunció públicamente haber sido víctima de violencia familiar y también pidió apoyo a las autoridades para garantizar su protección. Su denuncia involucra a su esposo, el ex director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, y vamos a estar hablando de ese caso. Gracias, Ale, Joana. Yo les voy a platicar sobre la ley de feminicidio que está impulsando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así que no le cambie, recuerde, vamos a tener mucha información importante, así que iniciamos. Matices. La primera vez que Yeritza Bautista creyó que iba a morir fue lejos de su casa. Había viajado a Morelos con quien entonces era su pareja. Lo que parecía un viaje cualquiera terminó convirtiéndose en una brutal agresión. Los golpes fueron tan violentos que le fracturaron la mandíbula, le arrancaron 5 dientes y dejaron secuelas que aún permanecen en su cuerpo, pero sobrevivió. Semanas después ocurrió el segundo ataque. Esta vez fue en la Ciudad de México. Su agresor intentó estrangularla. Aquí la diferencia fue que logró ser detenido en flagrancia. Escuchemos a Yeritza. Carlos Enrique Arellano Nava, yo lo denuncié porque había intentado matarme en 2 ocasiones. La primera en Huastepec, Morelos. Me dejó hasta el día de hoy para toda la vida usar una prótesis porque me tiró los dientes. Tuve reconstrucción de mandíbula, múltiples cirugías a lo largo ya de todo este tiempo. Y la segunda ocasión fue aquí en la delegación Álvaro Obregón, un intento de estrangulamiento. En ese momento decidí denunciar al que era mi pareja y fue vinculado, fue acreditado el delito de tentativa de feminicidio. Para Yeritza comenzaba un camino que pensó que la conduciría a la justicia. No imaginaba que también tendría que sobrevivir a la violencia institucional. Durante años acudió a audiencias, rindió declaraciones, revivió una y otra vez los episodios que casi le arrebataban la vida. En septiembre de 2022, la jueza Norma Elizabeth declaró culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Carlos Enrique N.,
con una pena de 11 años, 8 meses de prisión. Sin embargo, el sujeto se amparó. En marzo de 2025, el juez José Juan Pérez Soto lo volvió a declarar culpable por tentativa de feminicidio. Carlos Enrique, perdón, volvió a ser sentenciado a 11 años y 8 meses de prisión. Fue el pasado 9 de junio que los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifania Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo, sin tener facultades legales, sin audiencia ni debate de por medio, reclasificaron el delito a violencia familiar y lo sentencian a solo 6 años de cárcel, ordenando su inmediata liberación. El imputado llevaba 6 años en prisión, entonces por lo cual queda en libertad sin que hasta el momento pues se le hayan proporcionado medidas de protección a Yeritza. Es decir, cuando parecía que por fin el Estado reconocía la gravedad de la violencia de la violencia que había vivido Yeritza, un tribunal de apelación reclasifica el delito como violencia familiar, reduce la pena impuesta y ordena la liberación inmediata de Carlos Enrique Arellano. Con esa resolución también desaparecen las medidas de protección y la reparación integral del daño que habían sido reconocidas para Yeritza. La sentencia no solo modificó un expediente judicial, transformó nuevamente la vida de Yeritza, que ahora sabe que el hombre que intentó matarla puede volver a encontrarse con ella. Ella menciona que no se quiere convertir en una cifra más de un feminicidio. Esto lo dijo en alguna ocasión. Y la verdad es que su frase, pues, no es una metáfora, ya que en México, pues, sabemos que cada día son asesinadas alrededor de 10 mujeres por razones de género. Sobrevivir a un intento de feminicidio no siempre significa estar a salvo. Para muchas mujeres, el riesgo continúa cuando los procesos judiciales se prolongan durante años, cuando las autoridades minimizan esta violencia o cuando las sentencias terminan favoreciendo a los agresores. El caso de Yeritza exhibe 100% la violencia institucional. Colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos han insistido durante años en que la justicia con perspectiva de género no consiste únicamente en dictar sentencias, sino en comprender el contexto de control, dominación y violencia que enfrentan las mujeres. Cuando las instituciones reducen un intento de feminicidio a un delito menor, el mensaje trasciende pues este caso en particular, ¿no? Nos da este mensaje de que la violencia extrema contra las mujeres, pues puede ser relativa. Mientras su agresor recuperó la libertad, Yeritza volvió a modificar su rutina, reforzó medidas de seguridad, hizo públicas sus denuncias y obviamente está responsabilizando a las autoridades de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o su familia. Y es que pues la libertad de esta mujer pues no debería de depender de que viva escondida, ¿no? Sin embargo, esa es la realidad que enfrentan miles de sobrevivientes de violencia feminicida como tal en México. La denuncia no marca el final de esta situación, de este miedo. Muchas veces es apenas el inicio de un largo recorrido por ministerios públicos, juzgados, tribunales, donde además de probar, pues sí, de tener que probar esta violencia que sufrieron, deben demostrar una y otra vez que su vida sigue en riesgo. La historia de Yeritza no habla únicamente de una mujer que sobrevivió a 2 intentos de feminicidio. Habla también de un sistema de justicia que después de reconocer la violencia que vivió, terminó por desprotegerla. Y la verdad es que pues aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que sobrevivir una mujer para que el Estado garantice plenamente su derecho a vivir libre de violencia? Como ven, chicas, la verdad es que un caso que inaudito, me parece, ¿no? ¿Qué piensan?
A mí me sorprende mucho que estos magistrados, Blanca García Sánchez, también la magistrada Erika Epifanía Recendis y el magistrado presidente Rafael Inti Castillo, y los menciono porque creo que es importante que tengamos ahí el dato una y otra vez, hayan reclasificado este delito por violencia intrafamiliar y que todavía se atrevan a decir que el daño ya está reparado, que le quiten la protección que tenía. Y evidentemente, como lo mencionas, Joana, lo que nos están diciendo es que aquellas mujeres que denuncien esta violencia, ¿no? Que hayan sido caso, como en el caso de Yaritza, de intento de feminicidio, eh, pues no tenga ningún tipo de justicia, al contrario, ¿no? Y ahora la que tiene que tomar medidas porque evidentemente su vida está en riesgo y ya le quitaron esta seguridad, sigue siendo ella. Entonces, creo que es importante que se verifique el caso, que se ponga en atención si ya se tenían pruebas, si es un caso que ha durado durante 6 años, si ya se ha aportado toda la información que justifiquen esta reclasificación, pero de manera contundente. Y evidentemente yo creo que no va a ser el caso. Entonces, ojalá que haya autoridades que intervengan, que investiguen y que pongan evidentemente a estos magistrados si están haciendo bien su trabajo y si no, pues que se retiren del cargo. No necesitamos este tipo de personas que lejos de acercar la justicia a las personas, pues estén haciendo lo contrario. Sí, vemos una especie de ineficacia, ¿no? Donde lamentablemente las mismas leyes que hemos impulsado o creado para procurar una vida libre de violencia para las mujeres están siendo malinterpretadas o usadas incluso por los mismos violentadores para su propio beneficio. Y entonces, pues a mí me genera mucha eh, inquietud el que no existan las personas capacitadas en estos cargos, aun cuando se supone que se hizo una reforma pensando en que iba a ser para terminar con la corrupción y la impunidad, y lo que estamos observando en el caso de las violencias en contra de las mujeres es que no está siendo efectivo, sino al contrario. Esta falta de perspectiva, esta falta de capacitación y la reinterpretación mal adecuada de las leyes, pues nos lleva precisamente a corrupción e impunidad. Y ahora lo hacen pues de una forma todavía más evidente porque pues estamos siempre las mujeres observando ahora con mayor lupa, una lupa más grande, todos estos actuares y el decirlo en voz alta no siempre resulta en revertir el veredicto, lo cual pues es todavía más preocupante, ¿no? Tenemos algunas herramientas, por ejemplo, el uso de redes sociales para hacer las denuncias, pero no debería de ser ese el camino para lograr una justicia. Y a veces quienes denunciamos terminamos perjudicadas precisamente por este mismo sistema que está buscando castigar a las mujeres que se atreven a levantar la voz. Es lamentable, ¿no? Cuando conocemos este tipo de casos que se viralizan a través de las redes sociales, la gente lo ve mal, ¿no? Es así, es que ¿por qué no ha denunciado? Que mejor se vaya a hacer su denuncia al MP o a donde corresponda, ¿no? Pero la realidad es que si no se viralizan, si no los nombramos, si no los ponemos en el ojo del huracán, las autoridades se hacen bien guajes. O sea, eh, después de dos sentencias que ya tenía Yeritza a su favor, después de todas estas múltiples audiencias, de sobrevivir obviamente a toda esta violencia que ejerció este tipejo, eh, ahora está otra vez enfrentando este miedo, esta incertidumbre, porque pues obviamente este tipo lo sacaron, fíjense que curioso, lo sacan justo antes de que inicie el mundial, casi casi a escondidas, a oscuras, o sea,
todo lo hicieron a su favor. Obviamente ahorita el tipo ya está prófugo, ya no sabemos dónde está el tipo y pues lamentablemente aquí la que se tiene que cuidar nuevamente es Yeritza. ¿Por qué? Porque el gobierno, estas instituciones que deberían de estar encargadas de cuidarla para que este tipo no logre su cometido, que es matarla, pues obviamente la están desprotegiendo terriblemente y revictimizando, ¿no? Porque después de que ya le habían dado una sentencia a este tipo, pues deciden que simplemente son lesiones, ¿no? Que aguante un poquito más en lo que la vuelva a encontrar seguramente este tipejo y logra su cometido. Es lamentable que las instituciones se burlen así de una situación como la que pasó Yeritza y que nuevamente le fallen pues a las mujeres que son agredidas en nuestro país. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Como les comenté al principio del programa, hoy les voy a hablar sobre el caso de María Felicia Jiménez Lavie, quien señaló públicamente a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicano, su esposo, por violencia familiar. Y bueno, la denuncia tomó relevancia después de que Jiménez Lavie difundiera un video en redes sociales donde pidió apoyo y protección a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que había vivido episodios de violencia y que decidió hacer pública su situación después de varios años de permanecer en silencio. La académica e ingeniera nuclear explicó que durante mucho tiempo no quiso denunciar por miedo a las posibles consecuencias debido a las relaciones de poder y vínculos públicos de su esposo. También señaló que temía represalias y que la influencia de Rodríguez Padilla pudiera dificultar que su denuncia fuera escuchada. Pero la decisión de hablar públicamente llegó después de difundir imágenes captadas por cámaras de seguridad de su domicilio en Morelos, donde según su testimonio se observa un episodio de agresión ocurrido el 15 de marzo de 2026. Jiménez Lavie aseguró que ese hecho no fue aislado, sino parte de una serie de situaciones de violencia que, según denunció, comenzaron años atrás. Al publicar los videos, María Felicia también manifestó sentir temor y señaló que enfrenta una situación de vulnerabilidad. Explicó que había tenido problemas para comunicarse y denunció posibles actos de control relacionados con la violencia económica y psicológica. Y creo y me parece muy oportuno mencionar que muchas mujeres que viven violencia no denuncian inmediatamente. No siempre se trata de falta de voluntad o de no reconocer lo que está ocurriendo. En muchos de los casos intervienen factores como el miedo, también la dependencia económica, la preocupación por los hijos, la presión familiar y las posibles represalias o la percepción de que las instituciones no van a protegerlas. En el caso de María Felicia, se vuelve a demostrar que la violencia contra las mujeres puede permanecer oculta durante muchos años, como ella misma lo ha señalado, incluso cuando la víctima cuenta con preparación profesional o una trayectoria propia. Es decir, la violencia no distingue un nivel educativo, una profesión o una posición social.
En este caso también vemos que hay una gran responsabilidad sobre las instituciones que deben de garantizar que las mujeres tengan acceso a protección y justicia, independientemente de quién sea la persona señalada. Y bueno, tras hacerse público el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la denuncia debe de investigarse y que no debe de existir protección para ninguna persona señalada por violencia contra las mujeres. La mandataria señaló que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar la responsabilidad legal, mientras que instancias de atención a mujeres han informado que se mantienen acompañando a María Felicia. Vamos a oír parte de lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso en su conferencia mañanera cuando fue cuestionada. Personalmente no, fue la Secretaría de las Mujeres quien entró en comunicación con la víctima y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso. Se mantendrá. Por cierto, quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, digo lo íbamos, porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, bueno, del gobierno federal, su entrada. Yo no había firmado, porque lleva un trámite, la firma del nombramiento. Entonces yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces, bueno, no hay, digamos, que se le retire del cargo. Y mientras tanto, vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido. ¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública No, ninguno. posteriormente? No. Ya no. No. ¿Haría algún llamado para algunos otros funcionarios de la administración pública federal o Pues estatal? cero impunidad municipal? a la violencia contra las mujeres. Cero impunidad. Esto no es un asunto, es que se aplique la ley, como en todo. Nosotros somos juaristas. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra. Y bueno, para finalizar, creo que este caso evidencia justamente la importancia de escuchar a las víctimas y de fortalecer los mecanismos de protección, especialmente cuando una mujer decide enfrentar una situación de violencia que por años ha permanecido en el ámbito privado. Porque muchas veces, antes de llegar a una denuncia, la mujer primero tiene que enfrentar el miedo a hablar. Y se me hace súper oportuno mencionar justo el caso que nos comentó Joana del caso de Yaritza, ¿no? Esta importancia que tiene que las autoridades atiendan estos casos independientemente de la persona que esté llevando a cabo la agresión, ¿no? Que las mujeres se sientan seguras de denunciar y que no sea necesario que le tengan que pedir ayuda a la presidenta para sentirse escuchadas o protegidas. Hay instituciones como las fiscalías, como la misma Secretaría de la Mujer, que son esas autoridades que deberían de dar esta protección y resguardo. No digo que la presidenta no, pero también como mencionaba Ivonne, hay leyes, hay instituciones que se han creado, hay alertas de violencia y entonces, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué se está trabajando en todo eso si al final, ¿no? La manera de sentirme yo protegida cuando estoy haciendo este tipo de denuncias, la tengo que hacer directamente a la presidenta. No sé si ustedes piensen igual o no, chicas, pero a mí se me hace un desperdicio de recursos, ¿no? Cuando
cuando pues en realidad no se está haciendo el trabajo desde las autoridades que deberían de llevar directamente estos casos. Y decirlo, ¿no? Es lamentable que solo con este tipo de pruebas, como son los videos, que obviamente se viralizó como pólvora este video, se le crea a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el tipo, pues caramba, director de Pemex, o sea, y próximo, bueno, ex director de Pemex y próximo a ser el director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ¿no? O sea, el señor, pues no, ¿cómo creen que va a golpear a su mujer siendo alguien tan importante, ¿no? Es lo que hubiera pasado si no hubiera estos videos para confirmar toda la violencia a la que sometía a su mujer. Y es lamentable porque eh, pues hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad pues sí, el hecho de que puedan grabar toda la violencia pues sí, pues a la que son sometidas y que su palabra no sea suficiente. O sus heridas, caramba. O sea, igual apenas en el caso que comenté hace rato de Yeritza, que pues todo el proceso que tuvo que pasar de volver a caminar porque le destrozó una rodilla, de volver a comer, de volver a hablar porque le rompió prácticamente la mandíbula, y aún así decir que fue violencia familiar, híjole, y es lamentable que solamente con estas pruebas se les crea, porque pues obviamente Yeritza no tiene videos, ¿no? Entonces, pues cómo, ¿no? O sea, ¿cómo fue que pudieron cambiar así esta situación? En esto, aquí sí es violencia familiar, porque pues igual, y no es una violencia extrema la que está ejerciendo este tipo, ¿no? Eh, pero creo que sí es muy importante el hecho de que lo analicemos, em, siempre pensando en que en cualquier momento puede escalar. O sea, en cualquier momento este tipo se puede volver mucho más violento y hacer algo peor, ¿no? Inclusive hasta con los hijos, ¿no? Si ya la golpea enfrente de ellos, pues obviamente es porque no le interesa el daño que les esté causando. Lamentable que solo así y como dice Ale, solo haciéndole llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, se pongan a revisar el caso, ¿no? Porque no basta ir al Ministerio Público y levantar tu denuncia, porque pues los procesos son muy lentos, ¿no? Entonces tengo que hacerlo viral en las redes sociales para que lleguen a la mañanera y le pregunten a la presidenta, oiga, ¿ya vio el video que está circulando en redes de cómo su exdirector de Pemex golpeó a su esposa? Ah, caramba, ¿no? O sea, entonces es lamentable que los procesos y las instituciones en nuestro país no funcionen simplemente, pues sirvan para los hombres con poder y con dinero. Y no olvidemos que tenemos la 3 de 3 contra la violencia. Si la aplicáramos a cabalidad, este tipo de sujetos no tendrían acceso a un cargo en el gobierno. Es otra de las manchas que se van a ir en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no es el único violento que está ocupando un cargo en nuestro gobierno. Bueno, ahorita ya lo quitaron, ¿no? Pero pues durante un tiempo estuvo eh, ejerciendo esta violencia, recibiendo un pago que nosotros hacemos o nosotros le estábamos pagando porque pues el dinero viene de nuestros impuestos. Y este sujeto también durante muchos años estuvo al frente de una institución de gran prestigio aquí en nuestro país, que es la UNAM,
y dentro de la universidad tenía acceso obviamente a chicas y chicos a los cuales pues él mismo los ha formado, de tal manera que su mentalidad violenta es transmitida a estas generaciones. Si no logramos que los profesores de las diversas instituciones educativas en todos los niveles del país dejen de ser sujetos violentos, violadores o abusadores, golpeadores de mujeres, no vamos a poder terminar nunca con la violencia que se vive en contra de las mujeres, porque en las aulas se les enseña a los jóvenes, a las jóvenes a actuar y van a seguir reproduciendo estos patrones de violencia que se manejan dentro del sistema patriarcal en el que nos encontramos. Entonces, una de las situaciones que tenemos aquí como pendientes es que la 3 de 3 se puede extender a las instituciones educativas de tal manera que se puede evitar que esto se siga generando, ¿no? Y regresamos a lo mismo que comentábamos, la importancia de que a partir de la difusión en redes sociales, de la viralización de los videos de la violencia que están sufriendo las mujeres, se puede lograr algo. Y eso que no en todos los casos resulta, ¿no? Ha habido casos en los que pues no tienen tanto éxito, no son tan visibles, y solo termina en una crítica incluso hacia las mismas mujeres que están denunciando. Digo, vemos casos a nivel internacional. Hoy el caso de Jeffrey Epstein, este tipo que impulsó la denuncia de una gran cantidad de mujeres, que creó el movimiento de Me Too en Estados Unidos y que ha surgido o se ha extendido a todo el mundo, pues está dando un revés terrible para las víctimas, donde poco a poco van cayéndose las denuncias y todo lo que lo que se ha dado al respecto. Entonces, pues no hay que perder aquí el ojo y sobre todo no hay que perder pues la idea de seguir denunciando y seguir apoyando a las verdaderas víctimas del sistema. Bueno, y ya para ir concluyendo, a mí, ¿saben qué? Me quedé pensando ahorita que las escuchaba, que escuchaba a Joana, sobre todo esta parte de la revictimización, ¿no? De cómo es posible, imagínense ver a un ser querido, a tu mamá, alguien que tenga que enseñar esas imágenes en las que está siendo agredida para que le crean, exhibirlas, ¿no? A gente que ni conoces, tener que hacer estas imágenes virales para sentirte segura, pero evidentemente creo que esa es una de las tantas cosas por las que luego pasan tantos años para que las mujeres denuncien, porque viene una revictimización de que la gente o la sociedad ahora te señale y vea el tipo de violencia que este sujeto ejerce sobre ti para que te crean. Entonces, ahí también deberíamos de dejar justamente este interrogante, ¿no? ¿Por qué seguir revictimizando? Y entonces ahí o yo en lo particular me vuelvo a ir con las autoridades, deberían de hacer su trabajo para evitar seguir revictimizando a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. En días pasados se realizó el foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto en el marco en el que la Presidencia de la República y propiamente la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley que se titula Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Las participantes en este foro pidieron, primero, que dicha iniciativa completa se presente públicamente, ya que esto no ha ocurrido.
Lo que se sabe de la iniciativa es lo que se dijo en una conferencia de la presidenta, una conferencia donde estuvieron presentes incluso la fiscal Ernestina Godoy, y donde se habló sobre estas modificaciones que se iban a dar para crear esta ley general. Y se presentó de una forma muy engañosa, si le podemos llamar de esta manera, ya que se dieron simple y sencillamente datos generales, pero una iniciativa como tal no se ha mostrado, no existe, vamos, hasta el momento. Según las propias leyes o los lineamientos legislativos, tienen 180 días para hacer la publicación después de que fue aceptada, publicada, avalada por ambas cámaras, diputados y senadores, y que bueno, ya fue publicado el decreto de modificación de un artículo donde se permite la creación de esta ley. ¿Qué va a decir la ley? ¿Quién sabe? Nadie sabe, es todavía una gran incógnita. Las expertas feministas explicaron además la importancia del término feminicidio, que no surgió de imaginar asesinos solitarios o de películas o asesinos en serie, sino fue el resultado de pues una investigación completa donde se analizaba no solamente la violencia en particular que se estaba realizando en el estado de Chihuahua, que fue donde surge toda la investigación respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también sobre la impunidad y las características particulares de toda esta ley que incluso, bueno, perdón, de toda esta violencia que incluso arrojó tipos y modalidades de violencia para que pueda entenderse mejor el fenómeno que vivimos las mujeres. Vamos a escuchar a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, quien nos explica precisamente cómo es que se concibe este término de feminicidio. Ahora aquí les quiero explicar por qué soy responsable un poco de este término, que es más que un término, es una teoría. Las categorías no se dan solas. Las categorías epistemológicamente siempre son sistemas y siempre forman parte de un engranaje específico. Entonces, transformar eso implica transformar, buscar, analizar, poner recursos para lograr este objetivo. No es solo el feminicidio. Se trata de un conjunto de otros delitos contra las mujeres. Y aquí lo principal para decir de los hombres es el reconocimiento de que en su inmensa mayoría se trata de crímenes de odio de mujeres. Esa es la definición mínima del término feminicidio. Y se da porque hay impunidad en los delitos contra mujeres. Hay impunidad de los hombres. O sea, aquí lo que hay que cambiar no es que las mujeres tengan un billete de lotería o que tengan un puesto de refrescos para vivir toda su vida. No, se trata de que dejen de ser como son. Esta ley implicaría una sociedad respetuosa de las mujeres. Implicaría su aplicación una sociedad desarmador, o sea, que pueda desarmar la violencia como recurso de dominación histórica. Entonces es mucho más que una violencia que abarque a unas cuantas personas excepcionales. Es una construcción de género, del poder de género en sociedad marcada por la desigualdad de género y otras. Por su parte, la abogada feminista Andrea Medina recordó precisamente la importancia de la epistemología que se creó a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puso sobre la mesa que se corre el riesgo
de ser contraproducente y generar un retroceso en lo logrado hasta ahora. Escuchemos. Pienso que ahora, como ya lo dijeron Alda Facio y Marcela Lagarde, pues vamos a tener que aprender que a veces entrar en la especificidad de ciertas condiciones sociales, como ahora se ha puesto casi como mantra de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, entre más entremos en esas especificidades, abrimos una puerta a excluir, porque si ya vamos a hablar de ciertos momentos de la condición etaria de las mujeres, pues, ¿y dónde están las mujeres ancianas? ¿O dónde están las mujeres con discapacidad? Entonces, estamos rompiendo la comprensión de que el término de violencia contra las mujeres incluye a todas las mujeres en todas sus condiciones sociales. O también, como ya lo señaló Alda Facio, creo que vamos a hacer un gran aprendizaje sobre la confusión que se ha hecho sobre el concepto de género, ¿no? Si en los 80s, 90s se escribieron artículos diciendo género no es sinónimo de las mujeres, bueno, género no es sinónimo de orientación o preferencia sexual, no se puede reducir a la identidad de género. En fin, hay muchas cosas que son vivas en el proceso que vamos construyendo, pero que lo que nos debe de orientar es que realmente puedan dar resultados efectivos en la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas y de las mujeres como prioridad, y también que estén acordes a las características de la disciplina jurídica, ¿no? Y ahí creo que un gran reto para las abogadas a nivel nacional y local es salir de este plural y de ver solo los casos y entender que esta normatividad que hemos construido es una norma que comprende y busca abarcar el orden social y hacer una transformación de ese orden social. Por eso, la ley general, algún día nos sentaremos a escribir los detalles de varios de estos procesos, pero la ley general tuvo varios borradores, ¿no? Y los primeros, pues no satisfacían porque no lográbamos entrar a esa parte en donde es pensar a todo el Estado como responsable y también obligado para transformar el orden social y erradicar la discriminación. Ojo, que la iniciativa que se presentó sobre feminicidio tiene varios verbos, tiene prevenir, sancionar, investigar, reparar los daños, pero no tiene el verbo de erradicar. Recuerden que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se realizó bajo un proceso científico, participativo y crítico de la legislación vigente en nuestro país. La tipificación del delito de feminicidio también formó parte de todo esto y ha sido muy cuestionado y analizado en diversos momentos de nuestro país. Sabemos que toda norma es perfectible y obviamente lo que se está buscando siempre es una mejora. Sin embargo, lo que se está proponiendo nos deja con mucha incertidumbre debido a que no parece que haya sido realmente una investigación científica y crítica que se esté realizando, sino como se lo estuvieran sacando de la manga a partir del delito que cometieron en contra de la presidenta, que fue públicamente el acoso que recibió en la calle, ahí en el centro de la ciudad. Lo que pedimos y que lo que se pide desde este foro, lo que pedimos en general las mujeres en nuestro país es que se dé a conocer para que podamos analizar y hablar realmente de el tema. Si se puede mejorar la Ley General de Acceso, adelante. Pero si lo que va a hacer es un retroceso, pues mejor que lo detengan, porque el feminicidio en nuestro país es un delito gravísimo, gravísimo.
Así es, Ivonne, y yo creo que también una de las mayores problemáticas que ha tenido el gobierno, aparte, por supuesto, de la implementación de las muchas leyes por las cuales se ha tenido que ir luchando, es que pareciera que no escucha a las mujeres que están sufriendo el delito, ¿no? Las mujeres que están en organizaciones, en movimientos, que están directamente relacionadas o han sido en alguna ocasión víctimas o víctimas en tercer grado, se me fue ahorita la palabra, ¿cómo se dice? Y que entonces, de alguna manera, ponen a hacer leyes a gente que ni siquiera conoce los casos, que ni siquiera se toma el tiempo de leer, de conocer a profundidad todo lo que tiene que ver con el feminicidio, razones de género, sociales, económicas, políticas, ¿no? Culturales que hemos tenido en el país. Y entonces, pues al final de cuentas, creo yo, desde mi perspectiva, pareciera que solo siguen cumpliendo, pero sin tomar en cuenta estas cuestiones que son sumamente importantes y sobre todo que también se pongan a ver qué es lo que se necesita para implementarlas. Hemos hablado en varios casos la ley eh, de esta María Elena, de la ley de Olimpia, etcétera, y también parte de lo que se tiene que seguir trabajando es de qué manera se van a implementar, porque podemos llenarnos de muchas leyes y que verdaderamente sean construidas desde un punto en el que se busque justicia, se busque reparar el daño, pero pues si no se implementa, si no hay esa parte institucional que lo permita, pues simplemente está sumamente difícil, ¿no? Pero por una parte, qué bueno que se están tomando en cuenta estos organismos y ojalá que así sea, que se siga trabajando de esa manera y que se implemente de manera positiva. Yo creo que no lo sé, tienen buenas intenciones, pero no lo están haciendo de una buena manera. Me parece que invisibilizar todo el trabajo que han realizado las mujeres de la sociedad civil, creando todas estas leyes, después de terribles casos de feminicidio, como lo mencionaste, Ale, la ley ácida, la ley Malena, la ley Monzón, y infinidad, ley Ingrid, ley, o sea, tenemos muchísimas leyes con nombres de mujeres que representan, pues lamentablemente, su cruel y fatídico feminicidio a manos de estos, agresores, ¿no? Eh, y que traten de incluir estas leyes, pero sin mencionar estas leyes, creo que también eso es lo que molesta y lo que, o sea, pareciera como dice Ivonne, que están creando algo nuevo que no se conocía, como si fuera algo que están descubriendo el hilo negro de toda esta violencia exacerbada de los hombres contra las mujeres y que piensen que lo acaban de ver, ¿no? O sea, iluminados por no sé, ¿no? Por todas las desapariciones y feminicidios que hay en este momento, no, no es así. O sea, ya son muchos años de estudio, son muchos años en donde antropólogas como la maestra Marcela Lagarde ha implementado esta investigación y ha dado nombre y voz a todas estas, a estas mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Em, y creo que, no sé, como que se queden así de, ay, pues, ¿qué creen que tenemos una nueva ley? Y que cuando tú la ves dices, pues, ¿dónde está lo nuevo, no? O sea, ojalá de verdad se preocuparan por el hecho de esta parte de implementación, de que de verdad se lleve a cabo, de que no se le pongan tantas trabas, que si se tienen pruebas contundentes, como el caso de Malena, caramba, y que todavía después de 7 años no haya una sentencia contra este agresor,
y que pues obviamente porque sabemos que tiene pues sí, tiene la lana, tiene las palancas, tiene todo un sistema machista, misógino atrás de él apoyándolo, pues obviamente nunca va a tener justicia, Malena, ¿no? Em, y en vez de que se pongan a revisar este tipo de situaciones en el que se rompa con este sistema patriarcal y que de verdad haya un avance real en estas leyes, porque pues ahí están las leyes, ¿no? Pero de que las hagan cumplir, tenemos la ley 3 de 3 contra la violencia, que les vale un cacahuate, y que pues simplemente pues en vez de estar diciendo es que estamos creando una nueva ley, pues no, más bien pónganse a trabajar en que de verdad se lleven a cabo, en que de verdad se cumplan las leyes y se castigue a los agresores, caramba. O sea, es lo único que estamos pidiendo. ¿Le quieren cambiar el nombre? Órale, yo creo que estas mujeres que dieron su vida, por, bueno, a las que les arrebataron la vida, no creo que se molesten si de verdad van a hacer su trabajo y van a hacer que de verdad hay una justicia pronta y expedita en estos casos, ¿no? No me hagan caso, pero creo que si se trabajara de otra manera, viéndolo desde una perspectiva feminista real y que no nada más porque pues, se visten de morado, se ponen sus moñitos y ya creen que ya con eso ya la armaron, pues estamos muy mal en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí es importante revisar bien esta ley y que sobre todo en esta parte de la implementación y de que se lleve a cabo como debe de ser. Ya nada más, ay, ahorita que hiciste este comentario de María Elena, me hizo, ¡fum! Así me explotó el cerebro, porque justo creo que es el caso, de mejor ejemplo. Se creó una ley a partir del caso de María Elena y recuerdo que hace algunas semanas platicábamos que ella ya había dicho, ¿no? Que a pesar de todo su caso, ¿no? Muy probablemente este tipo saliera libre y entonces, ¿cómo es que creas una ley a partir de un caso y ese caso no tiene justicia a pesar de todas las pruebas que se han presentado? ¿No? O sea, es como, ¿no? Ahí creo que se engloba perfectamente lo que sucede o lo que ha venido sucediendo con las leyes. Es para que este caso, primero se aprobó la ley y todavía no se consigue justicia, o sea, no estamos creo que verdaderamente mal y justo ahí es donde deberíamos de poner atención en vez de estar pintando las avenidas. Es que es lamentable. Creo que verdaderamente mal y justo ahí es donde deberíamos de poner atención en vez de estar pintando las avenidas. Es que es lamentable, Ale, porque ella ya no entra dentro de su ley. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió a ella le pasó en, creo que 2018, 2019, y pues su ley apenas se aprobó 2020, 2022 y ya no entra, ¿no? Entonces, esa también es una situación. Olimpia, a Olimpia Coral Melo también le pasó lo mismo. Ella no pudo hacer justicia en su caso. ¿Por qué? Porque la ley Olimpia, pues obviamente se dio mucho después a cuando ella fue víctima de violencia digital, ¿no? Entonces, pues lamentablemente así encontramos a varias situaciones que pues obviamente como no están dentro o no se pudieron juzgar con esas leyes que pues se promovieron después de que sucedió, pues es lamentable, ¿no? Pero aún así, o sea, aún así, con estos avances y demás, y teniendo las pruebas y teniendo todas las, pues sí, a su favor, pero pues lamentablemente la corrupción, el compadrazgo y pues el machismo nos sigue ganando. Ahora es importante no perder de vista que en medio de pues toda la ola de información que nos llega todos los días, más en estos momentos, que tengamos las palabras correctas y usemos los términos correctos para referirnos a toda esta información. Es decir,
esta cuestión de, ay, vamos a presentar una ley general, pero no existe todavía. Lo que presentaron fue una modificación a la Constitución para que se pudiera crear la ley general, que insisto, ya existe dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hace unos días una compañera reportera presentaba una información sobre el caso de un feminicidio y en el temático que me daba para su nota le puso el homicidio de fulana. Y a mí me llamó la atención y le dije, no es feminicidio, y ella me respondió de una forma muy segura. Todas las muertes de mujeres son feminicidio. Y eso es una afirmación equivocada. Es por eso importante conocer los términos y aplicarlos de manera correcta. Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio y descartar que se trate de un feminicidio. Sin embargo, no todas las muertes violentas son feminicidio. Hay casos de, pues, asaltos, por ejemplo, que sí pueden darse, aunque son los mínimos realmente, ¿no? Pero, insisto, la forma correcta o los términos, aplicarlos de forma correcta, es lo que nos permite realmente avanzar y crear o racionalizar las cosas de forma adecuada. Si nosotros nos quedamos con esa idea de todas las muertes de las mujeres son feminicidio, se pierde el concepto real de la palabra, porque ya no se entiende que a las mujeres las matan por ser mujeres, y entonces una situación de muerte como en un asalto puede considerarse o se podría considerar como un feminicidio cuando no tiene nada que ver. Se mata a las mujeres por ser mujeres, se convierte en feminicidio. Si se mata a una mujer en medio de una situación de delincuencia común, es una muerte por un asalto, por delincuencia común. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que entendamos, porque quien va a hacer la ley ahora, la Ley General de Feminicidio, tiene que saber esas diferencias y poner a las mujeres en el centro de esta ley. Si no, va a ser un completo error. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado estos minutos compartiendo aquí en Matices a través de CIMAC Radio. Muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa, a mi compañera Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Gracias, chicas. Gracias, Ivonne, gracias a todas por habernos escuchado, visto. Y no sé si ustedes sabían, pero hay un museo de la mujer aquí en la Ciudad de México, y este museo lo que busca es destacar el papel histórico y social de las mujeres en el país, y muestra su lucha por los derechos desde la época prehispánica hasta la actualidad. Así que si tienen oportunidad de visitarlo, si andan ahí por el centro de la Ciudad de México, está en la calle República de Bolivia, número 17, y tiene horarios de martes a domingo de 10 a 18 horas. Y lo mejor de esto es que los precios son súper accesibles, 20 pesos, 10 pesos para estudiantes y personas de la tercera edad, pero los martes son gratis. Entonces, si tienen oportunidad de por ahí darse una vuelta, háganlo. La verdad es que está bastante recomendable, y sobre todo porque aquí en la Ciudad de México tenemos un montón de museos que se encuentran en edificios así como muy históricos, o no sé cómo decirlo, que de repente pasamos por la puerta y ni siquiera nos damos cuenta que ahí hay un museo. Entonces, si ya tenemos ubicado, acuérdense, es en República de Bolivia, número 17, y seguramente van a tener una buena experiencia. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ale, gracias por la recomendación. Fíjate que la doctora Patricia Galeana, que fue quien impulsó este museo, ella cuenta en varias entrevistas que ha dado, cuenta la historia de cómo fue la creación del mismo y el trabajo que le costó que permitieran que se pusiera un museo de la mujer en México, bueno, en la Ciudad de México.
Entonces es muy interesante no solamente acudir al recinto, sino enterarse de esta historia que hay detrás de la exposición que tiene permanente y además pues que pues hay múltiples actividades que se están organizando cada mes, así que pues hasta deberíamos de organizarnos un tour y nos vamos todas juntas a ver el museo. Joana. Sí, muy interesante. La verdad es que no lo conozco, no he ido. Bien dice Ale que de repente pasas y dices, ¿y aquí qué es, no? Y bueno, librerías, museos, lugares a los que puedes acceder y que te puedes encontrar de verdad maravillas, sobre todo para cultivarnos nosotras. Entonces, pues ojalá que podamos hacerlo. Me llevan y hacemos un tour por allá. Bueno, en un ratito, todavía no. Denme unas 2 o 3 semanas más y ya, a correr. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre es un placer poder analizar todos estos casos y demás. Eh, se los, bueno, todo esto que les platicamos no es para que crean que la denuncia no funciona o que el hecho de ir y pararse a a un ministerio público no funciona. Es al contrario, hay que exigir nuestros derechos, nos debemos de hacer escuchar, los debemos de obligar a que nos escuchen, porque estas autoridades lamentablemente, pues parece que están en nuestra contra, pero aún así tenemos que luchar y pelear contra este sistema para poder tener justicia. Entonces, por lo regular les contamos todas estas situaciones, pero no es para que se desanimen, al contrario, es para que vean que se puede seguir pues luchando contra este sistema y pues lograr justicia al final de las situaciones. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.